Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy quería compartirles una experiencia que tuve relacionada a un proceso de inspección de trabajo. En ese tiempo yo todavía estaba estudiando en la universidad, pero esta empresa, mi empleador de ese tiempo, ya me había contratado, ¿no? Entonces yo era una trabajadora. Entonces nos llegó una carta, una orden de inspección en donde se iba a tocar el tema de cumplimiento de obligaciones laborales. Y bueno, me parece que fue mi segunda inspección de trabajo, recuerdo. Y yo particularmente siempre trato de tener toda la documentación en orden a la mano y todos los requerimientos que obviamente te pide esta orden de inspección. Y en teoría estaba totalmente preparada. Sin embargo, pues pasa el inspector. Este inspector realmente lo recuerdo bastante porque desde que ingresa a las instalaciones se notaba que ya venía con una posición, ¿no? Una posición de querer que yo pueda cumplir todos sus caprichos, tal vez, en ese momento. Y lo que más me llamó la atención es que a pesar de que yo le había entregado esta carta, ¿no? Para yo poder tomar la inspección de trabajo, la primera frase que fue es: ¿me vas a atender tú? Y tal vez él respecto a, que ahorita lo comprendo, ¿no? Pero en ese tiempo no, respecto a este sesgo que a veces tenemos de la edad, ¿no? De que como una persona de esa edad va a poder negociar o poder conversar conmigo, y tratamos en cierta manera de minimizar, ¿no? Entonces desde la entrada ya me había minimizado, ¿no? Yo particularmente creo que tenía el sesgo este de la edad. Porque obviamente no podía, en su cabeza, ¿no? No podría sentarse a tocar estos temas con una persona, ¿no? Con la estudiante, vamos a poner la estudiante, ¿no? En ese tiempo. Entonces nos sentamos, el inspector, todo con esta posición de altanería, ¿no? Antes de pedirme los documentos, ya me estaba diciendo que no habíamos cumplido las obligaciones laborales, ¿no? Con el pago de las gratificaciones, de las vacaciones. Y un poco para entrar al contexto, esta trabajadora estuvo por recibos por honorarios y luego le ingresaron a planilla. Entonces, cuando haces la liquidación, se tuvo que hacer la liquidación desde el inicio de la emisión de los recibos por honorarios porque ya la figura estaba desnaturalizada. Pero bueno, él desde ya asumía que nosotros no habíamos calculado los beneficios sociales desde esa fecha que entró por recibos por honorarios, ¿no? Entonces ahí empezó a levantar la voz y a cuestionar de que nosotros no habíamos cumplido con el pago de las obligaciones laborales, de que no había pruebas suficientes como para que él pueda cerrar esta inspección, porque obviamente él en su posición había indicado que obviamente nosotros estábamos en falta, ¿no? Que habíamos cometido una infracción. Entonces empezó a redactar su carta, ¿no? Y yo, la estudiante, vamos a poner que en ese momento realmente me sentía inexperta porque los gritos de esta persona, porque al momento de expresar gritaba tanto que yo caí en un escenario de querer correr. Simplemente quería que acabe la inspección. Y me sentí, no sé si les ha pasado, pero cuando las personas gritan, ¿no? Y gritan de una manera en la cual sientes en cierta forma que te están disminuyendo como ser humano, sientes que entras en otro ambiente, ¿no? Y no sé, pero, y yo lo mezclo mucho y lo voy a mezclar ahora,
que yo sentí que entraba en el ambiente de esta obra de arte, no sé si ustedes la han visto, que es El Grito. Y cuando vemos esa obra, yo me sentí tal cual, me sentía desolada, ¿no? Encapsulada, distorsionada, afectada, ¿no? Desconcentrada. Y que prácticamente esta persona lo único que hacía era trasladarme sus frustraciones, ¿no? Pero yo en ese momento no me daba cuenta, yo solamente pensaba que obviamente no estaba manejando bien la inspección, ¿no? Y, y llegué a un punto de nuevamente salir de ese ambiente, no sé cómo, salir de ese ambiente taciturno, se podría decir, y regresé a la inspección. Y me di cuenta de que esta persona en la orden de inspección prácticamente estaba declarando que yo aceptaba que había un incumplimiento de las obligaciones laborales. Entonces no sé cómo pasó de un ambiente a otro, porque nuevamente me incorporé a la mesa con este inspector y dejé que no iba a firmar esa apreciación de él, porque obviamente yo no había manifestado en ninguna parte del proceso el incumplimiento. Obviamente esta persona entró en una crisis, creo yo, porque me empezó, o sea, los gritos eran muy subidos de tono, demasiado. Y prácticamente me había dicho que yo había obstruido la inspección por no querer firmar esa acta, donde él hacía una declaración que particularmente yo no le había hecho. Entonces, nuevamente entré al ambiente del grito, al ambiente de esta obra de arte. Sentía sus gritos como ondas que me perturbaban, ¿no? Entonces, como quería que acabe ya, en mi mente estaba, ¿firmo o no firmo el acta, no? Y tal vez emito un escrito que no quise firmar. Entonces estaba en esa disyuntiva. Y nuevamente regresé. Salí de esa obra de arte magnífica y regresé a la escena. Y le dije que no iba a firmar y que si lo firmaba, que por favor declarara que yo no había, o en todo caso que me dejara declarar que yo no había indicado bajo ninguna circunstancia su incumplimiento, ¿no? Que efectivamente necesitaba que en el acta se redacte todos los documentos que yo le había presentado. Entonces el inspector simplemente agarró sus cosas, se paró y se fue. Se fue, al final accedió que yo pusiera, ¿no? Que no estaba conforme. Firmamos y se fue. Entonces ahora ya han pasado los años y obviamente que he pasado varios procesos de inspección, he pasado varias negociaciones. Y me doy cuenta que cuando las personas gritan, lo que nos trasladan únicamente son sus frustraciones, ¿no? Son sus temas personales. Son situaciones que ellos no han podido resolver y que eso no nos debería impactar en un proceso de negociación o en una mesa en donde se está ejecutando una inspección, ¿no? La mayor recomendación que les puedo dar es que simplemente no caigamos en el juego, ¿no? Que no nos incorporemos en esta obra de arte magnífica y no perdamos de vista, no vayamos a otro ambiente desolado, desconcentrado, ¿no? Quedémonos presentes, escuchemos, demostremos y fomentemos esta serenidad, ¿no? En una negociación. 2, en un proceso de inspección de trabajo se tiene que hablar lo necesario. No hablemos de más. Te preguntas, contesta. Te pide el documento, se lo entregas. No hablemos de más, porque al hablar de más
pueden salir ciertos errores que ni siquiera lo teníamos mapeados y das pie a que el inspector te pueda repreguntar. Entonces tratemos de no hablar de más. 3. Siempre fijémonos qué es lo que va a escribir el inspector en el acta, ¿no? Porque al tener, por ejemplo, en este caso, una persona que grita todo el tiempo, está totalmente desconcentrada tal vez, ¿no? Entonces va a querer incluir situaciones que de repente no pasaron, ¿no? O de todas maneras, para poder para él poder mantener una posición, también te puede inducir a ciertos errores. Entonces, es importante que lean el acta y verificar que todos los documentos que ustedes presentaron se incluya, ¿no? Y si te tienen que aclarar algo, también lo pueden aclarar en el acta de comparecencia, ¿no? Y cuarto, cuando estemos en falta, no vayamos con la posición de ganar o ganar, porque eso no va a pasar, ¿no? Van a haber situaciones donde el inspector se da cuenta, pues, ¿no? Que es una falta evidente. Entonces, bajemos un poquito el perfil, ¿no? Y vayamos a la negociación para cerrar la situación en un proceso de inspección, ¿no? Recuerden que también el inspector quiere cerrar su proceso, quiere cerrar esa orden, ¿no? Entonces, tratemos de poder tener, ¿no? Espacios en donde ustedes podrían aceptar poder cumplir algunas obligaciones que no cumplieron en su momento, ¿no? Entonces eso sirve bastante para poder cerrar este proceso y no irse a y no abrir el proceso de infracción y todo esto, que es un proceso totalmente tedioso y que en cierta manera, si hay incumplimiento, va a haber multa. Entonces, son las recomendaciones que les doy. Igual voy a estar aprovechando este canal para contarles más experiencias y anécdotas y poder conversar respecto a ello. Cuídense y nos estamos viendo. Bye.